Vamos a iniciar la presentación de la simulación estocástica, que es el segundo tema de los temas que me toca presentar en el seminario de preparación de proyecto de tesis en la maestría en gestión de tecnología de la información y comunicación. Los contenidos de esta presentación son, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es simulación, el concepto y las aplicaciones. También vamos a ver los modelos y dentro de ellos que son modelos estocásticos. Estos modelos estocásticos vamos a ver que necesitan la generación de números aleatorios que a su vez nos ayudan a producir valores aleatorias de distintas familias. Vamos a ver uno de los métodos más utilizados en la simulación estocástica, como es el de la simulación de eventos discretos. Finalmente, después de estudiar la simulación de eventos discretos, vamos a ver cómo se realizan los datos obtenidos de la simulación de estos sistemas. Y finalmente vamos a terminar con unas conclusiones. Supongamos que tenemos un sistema que deseamos estudiar, entonces se nos presentan varias alternativas. Una de ellas es hacer experimentos con el sistema en sí, ¿verdad? Aunque a veces eso no es lo más práctico debido a las características del sistema. Por ejemplo, si estamos utilizando algo muy grande, digamos como el clima o las relaciones entre los movimientos planetarios, obviamente no podemos hacer muchos experimentos con esto, pero sí podemos crear un modelo del sistema. Para crear un modelo podemos tener dos alternativas: algo que sea un modelo físico, es decir, puede ser una versión más pequeña del sistema de bajo estudio, o podemos representar el sistema como ecuaciones, sería un modelo matemático. A partir de ese modelo se pueden obtener soluciones analíticas resolviendo esas ecuaciones que describen el funcionamiento de ese modelo, o bien por medio de simulación, en la cual se obtienen datos que son aproximaciones de datos de comportamiento que nosotros deseamos estudiar. En fin, ¿qué es simulación? Es la imitación de la operación de un proceso o sistema. Antes de simular se requiere de desarrollar un modelo. Este modelo representa características, comportamientos y funciones clave del sistema que se desea estudiar, ¿verdad? El modelo representa el sistema, mientras que la simulación representa el funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. La simulación es una técnica muy utilizada para la resolución de problemas y algunas áreas de aplicación son, digamos, manufactura, sistemas informáticos, en finanzas, telecomunicaciones, donde hay muchos simuladores, por ejemplo, para redes, para telefonía celular, simuladores para propagación de ondas, y por ejemplo también en transporte y muchas cosas más, ¿verdad? Los modelos estocásticos. ¿Qué es un sistema en sí? Es una instalación física o un proceso, ¿verdad?, que evoluciona a través del tiempo y puede o no puede existir, es decir, puede tratarse de un sistema que ya existe o algo que estamos proyectando, ¿verdad? Algo que tenemos como un diseño. Y se requiere estudiar su rendimiento. Un modelo, como decíamos, es una representación de la estructura de un sistema, de la vida real, y bueno, se suelen clasificar de la siguiente manera: modelos icónicos, ¿verdad?, que son réplicas exactas del sistema pero a una escala menor. Por ejemplo, un mapa que representa, digamos, la Tierra. Los modelos análogos, aquí se utilizan propiedades para representar un sistema provenientes de otro sistema. Por ejemplo, un sistema hidráulico es un análogo de un sistema eléctrico.
ecuaciones que tienen que ver con la velocidad de un fluido y su presión son análogas a la potencial y la corriente eléctrica, por ejemplo. Así que se puede simular un sistema hidráulico por medio de un circuito eléctrico. Y hay modelos simbólicos que representan las propiedades del sistema real mediante símbolos, tales como ecuaciones matemáticas. Vamos, en todo el trayecto, digamos, desde la exactitud a la abstracción, podemos ver dónde nos ubicamos, ¿verdad? En la parte izquierda, el sistema físico es el más exacto y tenemos al más abstracto, que es el matemático. La simulación por computador, digamos, está en el lado de modelos abstractos. Los modelos computacionales son en general modelos simbólicos, están basados en ecuaciones normalmente y pueden ser clasificados en dos grupos. Pueden haber modelos determinísticos y modelos estocásticos. Los modelos determinísticos son modelos que no contienen elementos de probabilidad. Y pues tenemos ahí la programación lineal, la programación dinámica, por ejemplo. Y están los modelos estocásticos. En estos modelos sí se contienen elementos de probabilidad. Por ejemplo, teorías de cola, procesos estocásticos, confiabilidad de sistemas y técnicas de simulación. Las técnicas de simulación se apoyan fuertemente en elementos aleatorios, pero puede dar simulación que no tenga elementos aleatorios, como vimos anteriormente, ¿verdad? Con modelos que no son estocásticos. Pero ¿por qué es la necesidad de usar modelos? Bueno, un sistema real puede ser muy complejo y puede construirse un modelo que sea una versión simplificada del sistema real en la cual resaltamos el comportamiento más relevante y dejamos los detalles más pequeños y lo obviamos, ¿verdad? Porque a lo mejor no son tan relevantes. Los modelos pueden en sí resultar menos costosos, ¿verdad? Ahí se puede volver a modificar un sistema, a ver qué pasa si le quito algo o varío los parámetros, sin tener que destruir un sistema, modificar un sistema físico real, ¿no? Además puedo ganar entendimiento de cómo funciona un sistema por medio de jugar, digamos, con sus parámetros y inicialización y ver las distintas formas en que un sistema responde a distintas entradas. ¿Qué hace un modelo bueno? Bueno, los modelos buenos son aquellos que son simples, ¿verdad? Entre más sencillo mejor. Hay un punto ahí de equilibrio entre complejidad y también que sea práctico. Un sistema demasiado complejo no es práctico, pero un sistema sencillo, demasiado sencillo tampoco, porque no nos va a dar una respuesta correcta. Fáciles de comprender, que sean relevantes y que sean fáciles de modificar o actualizar. Como decíamos anteriormente, la simulación estocástica necesita de la generación de variables aleatorias de diversos tipos, pues en dependencia de lo que estamos simulando. Esto es porque, bueno, es un modelo que funciona con distribuciones de probabilidad y esos números se necesitan generar de alguna manera. Entonces, para eso utilizamos lo que son generadores de números aleatorios. Los números estos aleatorios tienen una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, en análisis numérico, criptografía, en solución numérica de integrales. En la simulación estocástica son utilizados para introducir aleatoriedad dentro del modelo. Hay dos maneras de generar números aleatorios. Una de ellas es utilizar un fenómeno físico como fuente de aleatoriedad. Los números generados de esta manera pues se conocen como números aleatorios verdaderos. Esto pues
podrían provenir, por ejemplo, del ruido térmico generado por un diodo semiconductor o un resistor. También el tiempo entre emisiones de partículas durante la desintegración radiactiva es un ejemplo de un número aleatorio. O bien utilizar un algoritmo matemático. Estos números son generados a partir de un valor inicial o semilla, por lo que son llamados pseudo, pero no son totalmente aleatorios, puesto que tienen un periodo. Después de ese periodo, es decir, un valor, la secuencia se vuelve a repetir. Se han desarrollado algoritmos eficientes que pueden implementarse fácilmente en una computadora para generar una secuencia de números aleatorios. En general, un método aceptable para la generación de estos números de producir secuencias de números o bits que son, bueno, se espera que estén distribuidos uniformemente, que sean estadísticamente independientes, o sea, que cada uno sea independiente del otro, que sean reproducibles, es decir, que a partir de una misma semilla yo puedo generar toda una secuencia de bits y que me dé los mismos números. Y sin repetición, para cualquier longitud deseada. Si yo quiero 1000 números distribuidos uniformemente, entonces este algoritmo me debe permitir que yo genere esos números sin repetición. En realidad, no existe algo como un número aleatorio único, más bien hablamos de secuencias de números aleatorios que siguen una distribución específica, ya sea empírica o teórica. Los números aleatorios verdaderos, ¿verdad? Son ideales para aplicaciones críticas como criptografía debido a su naturaleza aleatoria, impredecible y realística. Sin embargo, no son muy útiles en la simulación por computador, ¿verdad? Porque aquí a veces necesitamos repetir la misma secuencia de números aleatorios. Además, a pesar de la atractivo que pueda parecer en la generación de números aleatorios verdaderos, su producción y almacenamiento es muy costoso. Números aleatorios. El primer método fue desarrollado por von Neumann y era llamado Milch-Square. El método congruencial y sus variantes son de los más populares. Por ejemplo, el mixto usa una fórmula recursiva x de i más 1 igual a por x de i más c mod m, donde x, y, a, c y m son todos no negativos. También se pueden combinar dos generadores separados para formar uno nuevo, normalmente de tipo congruencial. La cantidad de números aleatorios generados sucesivamente después del cual la secuencia empieza a repetir se llama periodo. Si el periodo es igual a m, entonces el generador se llama generador de periodo completo. Entre más largo el valor de este m, es más largo el periodo, pues es algo deseable. Las siguientes condiciones garantizan un periodo completo. La m y c no poseen un divisor común. A es igual a 1 mod r si r es un factor primo de m. Y a es pues 1 mod 4 si m es múltiplo de 4. Es importante, ¿verdad?, que uno se dé cuenta que no es que se escogen de manera arbitraria A, C y M. Algunos valores especiales de estos números producen un periodo completo. Uno de estos valores son estos que A, 314, 159 y 269 y C, 453, 806 y 245. ¿Verdad? Y M es puesto a la mayor cantidad de bits que puede tener digamos una máquina en particular. En este caso pues se escogió 2 a la 32 en una máquina de 32 bits. Los generadores Taught-Worthy son generadores congruenciales aditivos, es decir, el módulo m es igual a 2. Se forman estos generadores
También están los generadores de Fibonacci con retardo. Estos están basados en la secuencia de Fibonacci. Otro método también digno de destacar es el Mersenne Twister, en el cual pues el máximo periodo es a esa gran cantidad, a 2 elevado a la potencia 19.937, que es mayor que muchos generadores. Aquí, por ejemplo, hay un código de ejemplo para un método congruencial mixto, utilizando MATLAB. Vamos a ver otros generadores aquí también en Python. Vamos a hacer algunos experimentos con ellos. Estos números aleatorios, como dijimos, su objetivo es que nos sirvan como, digamos, entrada a un algoritmo para generar variables aleatorias o estocásticas de una distribución particular. Entonces hay una distinción. Variables aleatorias le llamamos a números aleatorios que tienen una distribución que no sea la uniforme, ¿verdad? Cuando la distribución es uniforme, sobre todo entre 0 y 1, a esos es que se le llaman números aleatorios. Estos, bueno, juegan un papel importante en la generación de las variables estocásticas, ya que a partir de ello, mediante ciertos algoritmos, se pueden generar números aleatorios que pertenecen a otras familias de probabilidad. Existen varias técnicas para la generación de estas variables estocásticas a partir de números pseudoaleatorios. Bueno, tenemos el método de la transformación inversa, el método de aceptación y rechazo y el método de composición. En el método de la transformación inversa, bueno, se aplica a la función de densidad acumulada, CDF. Y el requisito, pues, cuando es una función continua es que sea invertible, pues. Y se parte de una variable u que está distribuida uniformemente entre el intervalo 0 y 1. Entonces se calcula la función inversa y a partir de allí utilizando como entrada los valores de la distribución uniforme se obtiene la distribución deseada. Por ejemplo, si se tiene esta f de x, que es la función de densidad de una función exponencial con parámetro lambda, lo que se requiere aquí es encontrar la función inversa, es decir, despejar x en función de u. ¿Ves? Entonces obtenemos aquí en este ejemplo x igual a menos 1 sobre lambda, el logaritmo natural de 1 menos u. Aquí tenemos una implementación en código Python, que luego lo vamos a ver en el notebook de Jupyter. Y vamos a correrlo. Si se dispone de un método eficiente para simular una variable aleatoria con función de masa de probabilidad Q de J con J mayor o igual que 0, podemos usar este método, ¿verdad?, para generar la distribución P de J con J también mayor o igual que 0, simulando primero una variable aleatoria Y con la PMF de la cual se dispone el método eficiente, y aceptamos ese valor con una probabilidad que es proporcional a P de J sobre Q de J, tiene una relación. El método de aceptación y rechazo pues lleva estos pasos. Primero, simular el valor de Y con la PMF de Q de J. Después generamos un número aleatorio U y comparamos ese U con la relación P Y sobre C por Q de Y. C es una constante. Si se cumple, entonces hacemos x igual a y y terminamos. En caso contrario, pues regresamos al paso 1. Esa C es una constante que se determina como la relación entre los valores máximos de ambas distribuciones. Supongamos que queremos simular el valor de una variable aleatoria x que toma los valores de 1, 2 hasta 10 con las probabilidades respectivas, .11, .12, .08 hasta .10.
Mientras que una posibilidad es usar el algoritmo de la transformación inversa, otro método es usar el método de aceptación y rechazo, con Q siendo la distribución uniforme discreta en 1 a 10, esto es Q de J, 1 sobre 10, puesto que es uniforme. Cada El valor de la probabilidad es simplemente 1, el inverso de la cantidad de miembros. Para esta escogencia podemos seleccionar C como C igual al máximo de las relaciones en las dos probabilidades. En este caso, el máximo es 0.12 y en estas todas valen 0.1. Esta relación es 1.2. Entonces generamos el valor, un número aleatorio U sub 1, y hacemos y igual a 10 veces u sub 1 más 1. Este es para que nos dé un valor entero. Generamos un segundo número u sub 2. Si u sub 2 es menor que la probabilidad de y, estas que están acá, ¿verdad? Punto 11, punto 2, entre punto 12, hacemos x igual a y nos detenemos. Si no, continuamos, volvemos al paso 1. Aquí tenemos también la implementación en Python. Y generamos, por ejemplo, una variable uniforme, la convertimos en entero entre 1 y 10, y aquí también generamos un segundo valor, comparamos la relación de esta probabilidad, y si esta condición se cumple, entonces lo incluimos en, en los números generados. También tenemos el método de composición, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, x1 y x2, que son variables discretas con funciones de probabilidad puntual P sub i y Q sub i, y queremos generar valor de una variable aleatoria x, cuya función puntual de probabilidad viene dada por una combinación lineal de estas dos, ¿verdad? Alfa por 1 menos alfa Q sub i, con alfa entre 0 y 1, se asume que sabemos generar los valores de x1 y x2. Para generar un valor de x, generamos un número aleatorio u. Si u es menor que alfa, generamos un valor de x1. En caso contrario, generamos el valor de x2. Aquí tenemos este ejemplo. Por ejemplo, supongamos que queremos generar el valor de una variable aleatoria x tal que pj vale 0.05 para j de 1 al 5, o 0.15 para j entre 6 y 10. ¿Ves? Pero notamos que p de j puede expresarse como 0.5 p de j1 y más 0.5 p j2, donde p j igual a 0.1 entre j igual 1 a 10 y p j2 es igual a 0 para estos valores y 0.2 para el otro. Entonces lo que hacemos es combinar esas dos PMF más sencillas, y por medio creamos esta que es compuesta. Generamos un número aleatorio u sub 1, generamos un segundo número aleatorio u sub 2. Si u sub 1 es menor que 0.5, hacemos x igual a 10 veces u sub 2 más 1. En caso contrario, hacemos 5 u sub 2 más 6. También eso lo hemos codificado y vamos a correrlo. Aquí tenemos el notebook Jupyter que corre Python, y pues vamos a correr. Aquí cargamos las librerías para estadística y para gráfica. Ahorita vamos a usar el método convolucional mixto para la generación de números aleatorios. El ejemplo que vimos. Corremos la secuencia aquí. Tenemos la secuencia de ejemplo, ¿no? Usando el método convolucional. Aquí vamos a generar unas variables aleatorias utilizando el método de la transformada inversa. Este es aquel ejemplo de las variables exponenciales. Vamos a correr, a ver. Y aquí vemos, ¿verdad? Que esta es
distribución exponencial teórica con parámetros lambda igual a 0.5. Y este es el histograma, que es una aproximación a la PMF o PDF, y vemos, ¿verdad?, de que sigue la tendencia de los datos que tenemos ahí, ¿verdad? Porque este histograma está normalizado como una PMF, como una densidad. Vemos que pues sí se logra generar números que aproximan esta distribución. Aquí, en este otro caso, vamos a generar una variable Poisson también utilizando el método de la transformación inversa. Aquí también vemos, ¿verdad?, que el histograma se acerca bastante a lo que es la curva teórica de una variable Poisson con parámetro lambda y igual a 0.2. Y también tenemos aquí el método de composición que vimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a... Bueno, tenemos todavía el método de aceptación y rechazo que mirábamos en el ejemplo, ¿verdad? Y lo que estábamos generando ahí era una distribución con unos valores que habíamos visto, que aquí los tenemos detallados, ¿verdad? Lo escribimos ahí. Y esta es la PMF generada, ¿verdad?, que se corresponde con los valores que se solicitan. Por el método de aceptación-rechazo. Luego vamos a, finalmente, el método de composición para resolver el ejemplo que miramos, ¿no? Corremos esto y tenemos, aquí todo era en el ejemplo. Tenemos que la primera probabilidades eran, si mal no recuerdo, para aquí, punto 0,5 y punto 15, a partir del 5 que tenemos, ¿verdad? Y aquí a partir de aquí ya sube a punto 15, tal y como lo acabamos de ver. Entonces volvemos a la presentación y continuamos con el método de eventos discretos. El método de simulación de eventos discretos, DES, en inglés la sigla. En esto usamos modelos que son estocásticos, es decir, algunas de las variables son aleatorias. Son dinámicos, puesto que estas variables van siendo modificadas a lo largo del tiempo. Y eventos discretos lo que significa es que los cambios de estado del sistema ocurren en instancias de tiempo discretos. En esto, en la simulación de eventos discretos necesitamos decidir qué distribuciones de probabilidad mejor modelan los eventos que ocurren en el sistema. Algunas distribuciones de probabilidad estándar son más convenientes para representarlas matemáticamente, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe que la distribución de Poisson es utilizada con mucha frecuencia para representar, por ejemplo, la atención de clientes en una fila, y aunque puede o no representar la realidad, son simplificaciones que son útiles. Los elementos clave en una simulación de eventos discretos son las variables y los eventos. En esta taxonomía de modelos podemos ubicar dónde está la simulación por eventos discretos. Decíamos que los modelos pueden ser determinísticos o pueden ser estocásticos. Estos estocásticos, a su vez,
pueden ser estáticos. Aquí se ubica la simulación Monte Carlo, o pueden ser dinámicos, cuando el tiempo es una variable importante. Dentro de estos dinámicos puede haber continuo o discreto. En esta rama se ubica la simulación de eventos discretos. Las variables pueden ser de tres tipos: variables de tiempo, que llevan la secuencia del tiempo transcurrido en la simulación; las variables de conteo, que cuentan el número de ocurrencias de ciertos eventos hasta el instante t; y las variables de estatus, las que describen el estado del sistema en el instante t. Los eventos son sucesos, ¿verdad?, que alteran el estado del sistema. Siempre que ocurre un evento, los valores de las variables se modifican, ¿verdad?, las variables de estado, o se actualizan. Y nosotros en ese momento reunimos datos que son de interés, los vamos revisando, ¿verdad?, cada cambio de estado. Para determinar el momento de ocurrencia del siguiente evento, se mantiene una lista de eventos. Bueno, que es una lista donde va el tiempo y la clase del evento que continúa. ¿Cómo hacer un modelo de simulación por eventos discretos? Primero tenemos que determinar las metas y los objetivos por los cuales estamos desarrollando ese modelo, ¿verdad? Construimos un modelo conceptual en el cual lo importante es la idea, para qué lo queremos y qué es importante incluir. Después está la especificación. Ahí hay flujogramas, hay ecuaciones. Y finalmente tenemos un modelo computacional, que es código de un programa de computadora. Y finalmente tenemos los procesos de verificación y validación. Normalmente este es un proceso iterativo, o sea, no es secuencial. Puede ser que llegamos a la validación y después retrocedemos al primer paso. Este modelo es desarrollado, como vimos, en tres niveles. El nivel conceptual, que es el nivel más alto, digamos, del sistema, nivel de sistema, y ahí nos preguntamos cuántos detalles vamos a incluir, lo que hablábamos, ¿no?, de complejidad, y el grado de complejidad que queremos incluir, y qué cosas son relevantes y cuáles son. Y ahí definimos también nuestras variables de estado, ¿ves? Y tenemos que averiguar cuáles cambian con el tiempo y cuáles son importantes. Tenemos el nivel de especificación. Eso puede ser a mano, y ahí van ecuaciones, pseudocódigo, ¿verdad? Y ahí definimos las entradas del modelo. Y tenemos el nivel computacional, que ya se trata de pasar esa idea a código, que se pueda correr en una computadora. Ahora bien, esto puede hacerse de manera: usar un lenguaje de propósito general, por ejemplo C, Python, Java, o un lenguaje específico para simulación. Por ejemplo, tenemos algunos como Arena, ProModel, Simulink de MATLAB. Y bueno, hay una serie de programas que son específicos para la simulación. Eso tiene pues sus ventajas y desventajas. Verificación versus validación. En la verificación, el modelo debe ser consistente con la especificación. O sea, y uno se pregunta si el modelo, hasta donde va, se parece a lo que habíamos discutido en la fase primera, conceptual. En la validación, lo que evaluamos, el modelo computacional debe ser consistente con el sistema, ¿verdad? Ahí también nos preguntamos si el código representa el modelo que hemos diseñado. Y ahí distinguimos, o sea, corremos nuestro programa y verificamos si la salida se parece a la que genera un sistema real. Aquí los gráficos interactivos pueden ser de gran ayuda, pues podemos visualizar eh, cómo varían las variables del sistema.
y así podemos saber si se está comportando como el sistema real. Aquí estamos más o menos un flujograma de, de cómo se desarrolla un modelo. Ahora, primero formulamos el problema, coleccionamos datos y hacemos un modelo, ahora una propuesta y verificamos si es válido o no. Si lo es, hacemos nuestro programa, lo corremos y veremos si es válido, es decir, en el sentido de que representa el sistema real. Y si es verdad, entonces empezamos a hacer experimentos, hacemos más corridas, analizamos los datos de salida y si todo está bien, entonces pasamos a la implementación y a escribir los resultados. Una vez que ya tenemos nuestro modelo y hemos hecho algunas corridas, viene la pregunta a nuestra mente: ¿qué tan precisa es la salida del experimento de simulación? Es decir, ¿qué tan creíble, realista? ¿Y por cuánto tiempo tengo que correr este programa para que me produzca las salidas que yo necesito? ¿En qué afectan la manera en que yo inicializo el sistema? En la simulación, nosotros diseñamos el programa de tal manera de que vamos llevando cuenta de las estadísticas del sistema, ¿verdad? Son de las variables que son de nuestro interés. Puesto que nosotros no tenemos en la modelación estocástica ecuaciones para todo, ¿verdad? Así el modelo no es un modelo analítico, es un modelo es un modelo, digamos, un poco empírico, donde se va eh, llevando una secuencia de eventos y se va viendo los resultados, sino que a través de esa continua replicación del código, vamos generando variables a las cuales vamos a calcular promedios. Y a partir de esos promedios, bueno, se generan también intervalos de confianza para evaluar la calidad de la salida. Entonces, para el análisis estadístico de la salida de un experimento de simulación, generalmente recurrimos a los intervalos de confianza. Tenemos que tener cuidado digamos, del tiempo transitorio antes de que la salida se estabilice. Y también vamos a ver que es importante la manera en que utilizamos los números aleatorios. Intervalos de confianza, ¿verdad? Si tenemos x1, x2 hasta xn, realizaciones independientes de una variable x, con media desconocida mu y varianza desconocida sigma cuadrada, definimos la media muestral, ¿verdad? Como la sumatoria de todas esas x y dividida entre el total de realizaciones. Y la varianza muestral está definida como la sumatoria de la sumatoria de las diferencias al cuadrado dividido entre el número de realizaciones menos 1. La media muestral es claramente un estimador de la media desconocida. Pero, ¿qué tan bueno es el estimado? Eso lo podemos saber realizando lo que es un intervalo de confianza para la media. Cuando tenemos una n grande, es decir, realizamos una cantidad de experimentos bastante grande, podemos hacer uso de lo que dice el límite central, ¿verdad? Que para n grande, la sumatoria de estas variables menos n veces la media entre la división estándar dividida entre la raíz cuadrada del número de realizaciones es aproximadamente una variable aleatoria normal estándar. Y esto permanece válido aún si sigma, que es desconocida, es reemplazada por la varianza muestral. Por lo tanto, si z de beta igual a el inverso de la función de distribución normal de este valor, por ejemplo, z de menos 0.025 igual a 1.96, ¿verdad? Entonces, esta variable está distribuida
La probabilidad de que esta variable esté dentro de estos límites es aproximadamente igual a 1 menos alfa, donde A es el nivel de significancia. O equivalentemente, mu está dividida en este espacio x menos este valor en x más este valor, ¿verdad? Que este es el valor de z, la variable normal estándar evaluada en este punto de la curva. Esto nos da un intervalo de confianza aproximado de 100 por 1 menos alfa. Por ejemplo, si alfa es igual a 0.05, entonces tendríamos un intervalo de confianza del 95%. Y aquí tendríamos que calcular z, la función inversa, evaluada en 1 menos alfa, que sería 0.95 entre 1 menos 0.05 entre 2.025. Sin embargo, como esto depende de en la raíz cuadrada de n, para obtener un dígito extra del parámetro, es decir, un punto 1, necesitamos incrementar la cantidad de simulaciones, digamos, n, en un factor 100. Ahora, si las observaciones están distribuidas normalmente, no una aproximación, entonces este valor tiene una instrucción test-student para toda n, con n-1 grado de libertad. Y un intervalo de confianza exacto puede obtenerse al reemplazar esta, digamos, la inversa de la función normal por el cuantil correspondiente de la instrucción test-student con n-1 grado de libertad. Otro factor que suele afectar, digamos, los valores obtenidos de la simulación es lo que se llama el periodo de transitorio o warm-up. Nosotros estamos interesados, digamos, al comportamiento a largo plazo, los valores estables de la variable y no en el periodo transitorio, cuando la simulación está empezando. Una cosa que podemos hacer es simplemente escoger n muy grande y, digamos, despreciar los efectos de inicialización. Sin embargo, una mejor manera es descartar en cada corrida las primeras K observaciones de K, pues es un número que hay que seleccionar. ¿Ves? Si sean, dice W1, W2 hasta WN realizaciones, por ejemplo, de tiempos de espera en una cola, en una sola corrida, y supongamos que es decir, tiempos de espera en una cola son variables de tiempo de un sistema de cola. Y aquí lo que está diciendo es que hay n realizaciones en una sola corrida. Es decir, me dio varios tiempos de espera desde 1 hasta n. Y supongamos que se desea estimar la media del tiempo en estado estable, EW, definido como EW es el límite cuando J tiende al infinito del valor esperado de W de J, es decir, de cada una de estas realizaciones, utilizando la media muestral que ya la definimos anteriormente. En este estimado hay dos tipos de errores: el sistemático o bias. Esto significa que el valor esperado de la media muestral no es igual al valor esperado de la variable. Esto puede ser debido a la influencia de las condiciones iniciales, las cuales pueden no ser representativas, ¿verdad? Del estado estable. Eso es por el periodo transitorio. Y bueno, también hay variación debido a la propia eh, calidad de variable aleatoria de WDN. Lo que podemos hacer para reducir el error sistemático es descartamos las observaciones iniciales, digamos desde 1 hasta K, y utilizamos la restante de K1 hasta N para estimar EW por medio de la media muestral truncada, es decir, ya la media muestral la calculamos de K en adelante. Aquí J va de K más 1 hasta N, y aquí N se le resta K, porque ya quitamos K de términos de esta secuencia.
Entonces se espera, dice que WKN, la media truncada, está menos secada que la media muestral original, ya que estas observaciones cerca del inicio pueden ser no representativas del comportamiento en estado estable. Este parámetro acá se llama el periodo de transitorio o intervalo transitorio. ¿Cómo escogemos este intervalo transitorio? Este valor de K, es decir, la cantidad de muestras que vamos a remover, la queremos escoger de tal manera que nuestra media, el valor esperado de nuestra media truncada, se aproxime más al valor esperado de la variable real. Bien, si hacemos K demasiado pequeño, es decir, cortamos muy pocas muestras del periodo transitorio, entonces ese efecto puede hacer que mi valor se aleje del valor verdadero debido a los efectos transitorios. Pero si yo hago K demasiado grande, entonces la varianza puede aumentar, ya que, como recordamos, su varianza es proporcional a 1 menos K. Si K es muy grande, entonces la varianza, digamos, crece. Nuestra meta es determinar un valor de K tal que el valor esperado de WJ se aproxime al verdadero valor del tiempo de espera, en este caso para toda J mayor que A. Es difícil debido a que este proceso W1, W2 varía para cada corrida. Es decir, con una sola muestra no podemos nosotros determinar cuál es ese valor. La idea entonces es hacer n replicaciones independientes, es decir, corridas del modelo utilizando diferentes números aleatorios y empleando los siguientes pasos. Bueno, número 1, realice n replicaciones o corridas independientes, cada una de longitud de n, sea WJ de i, denotando el jésimo tiempo de espera en la corrida i. Es decir, J es el número que indica la secuencia de tiempo y corresponde con las replicaciones o corridas que se van a realizar, sea WJ igual a 1 sobre n, la sumatoria de igual 1 hasta n WJ de i. Esto quiere decir que este J significa el promedio, digamos, de todos los WJ en la n replicación. Es decir, si este omega o W1 corresponde a esa media muestra, corresponde a la media de todos los W1 en la n replicaciones. Entonces, lo que tenemos al final es un proceso promediado cuyos componentes son los promedios de cada valor de tiempo en la n replicaciones. Entonces, esa varianza que tiene la media muestral es el valor de la variable de tiempo real, y la varianza es la varianza de WJ entre n. Así que, aunque la media pues se mantiene igual a la del proceso original, posee una varianza 1 sobre n veces más pequeña. Después, grafiquemos esos WJ y escojamos K tal que más allá de ese tiempo K, el proceso parece haber convergido. Es decir, vamos a ver una gráfica en que para los primeros índices de tiempo vamos a ver una fluctuación, pero luego se espera que haya un valor más estable. Entonces K lo escogemos de tal manera que la parte que está fluctuando mucho quede eliminada. Otro método es usar lo que se llaman lotes. En lugar de usar n corridas independientes, tratamos de tener n, más bien, observaciones independientes al realizar una corrida larga y después de borrar las primeras K observaciones, de K ya dijimos que es el periodo de
periodo transitorio y dividimos esta en n subcorridas, es decir, una sola corrida larga, eliminamos los primeros k y después dividimos lo que queda en n partes. En este caso, pues lo que pasa es que la inicialización solo la consideramos en una sola vez. Y si ya tenemos las n divisiones, ¿verdad? Bueno, esas W1, W2 hasta Wn serán representativas del estado estable, ¿verdad? Dividimos las oscilaciones en n lotes de longitud n. El problema con esto es, digamos, si el lote 1 consiste en W1, W2 hasta Wn, el lote 2 comienza donde termina el otro en W de n más 1, n más 2 hasta 2n. Y así por el estilo. Si Wn de i es la media muestral del lote de n observaciones, en el lote i tenemos Wn de i igual a 1 sobre n de j igual i menos 1 por n más 1 hasta i por n de wj. Esto es parecido a lo que hicimos en el método anterior de n replicaciones, pero el problema con esto es que, puesto que es una misma corrida, las Wn ahora no son realmente independientes, sino que son dependientes hasta cierto punto. Sin embargo, bajo condiciones moderadas y con n grande, estas Wn de i serán aproximadamente independientes, cada una con la misma media. Para n grande, entonces es razonable tratarlas como variables aleatorias i y d. ¿Ves? Con independientes idénticamente distribuidas, quiere decir eso, con media EW. Así se puede, esta media muestral que depende de n y m, encontrar un intervalo de confianza, ¿verdad? Que está acotado por z de 1 menos delta medio, que esto es, digamos, en la misma nivel de significancia, multiplicado por relación entre la varianza muestral entre la raíz de n. De nuevo, este delta pues, puede ser, por ejemplo, 0.05, lo que nos daría un 95% un intervalo de confianza del 95% para EW. Otra manera de reducir la incertidumbre en la salida de los modelos estocásticos es usar números aleatorios comunes. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos comparando dos sistemas con componentes aleatorios, lo hacemos mejor si ocupamos la misma secuencia de números aleatorios en ambos sistemas. Esto es debido a que la covarianza, en este caso, ¿verdad? Cuando tenemos números aleatorios comunes a ambos sistemas, es que están correlacionados positivamente. Entonces, este término C es más pequeño. Se resta de esta suma. En lugar, si esto fuera menor que 0, esto sería una suma, puesto que tenemos un menos aquí. Entonces, la varianza de x menos y por supuesto el intervalo de confianza asociado a él será más pequeño en el caso de que en el caso de que x y y sean independientes, o sea que fueran generados usando secuencias de números aleatorios independientes. Ahora vamos a ver un ejemplo que he tomado de este libro que se llama Computer Simulation Techniques, The Definitive Introduction, del año 2009 de Harry Perros. Esto se puede descargar de la web en este enlace, ¿verdad? El problema trata de un problema de reparación de máquinas, donde hay M máquinas y cada máquina tiene un tiempo en que está funcional y luego se daña. Se supone que en este caso pues hay una sola persona que hace las reparaciones y la máquina permanece dañada hasta que es reparada.
Las máquinas dañadas se reparan de una manera FIFO, es decir, primera entrada, primera salida, sin trato preferencial para ninguna de las máquinas. O sea, la máquina que entra primero sale primero. El sistema colapsa, es decir, ya no sigue funcional cuando todas las máquinas están dañadas y ya no queda ninguna trabajando. En este caso, el primer y más importante paso es la elaboración de un modelo. En este modelo hay que identificar los eventos básicos cuya ocurrencia alterarán el estado del sistema. Esto está asociado a la identificación de variables de estado. La selección de las variables de estado dependerá del tipo de medida de desempeño que deseamos obtener. Es decir, si por ejemplo en este caso de las máquinas me interesa el tiempo en que las máquinas están fuera de servicio, entonces yo voy a poner una variable de estado que me indique si una máquina determinada está funcionando o no. En este problema la variable de estado más importante en el número de máquinas dañadas, o sea, las que están en la cola más las que está siendo reparada. Existen dos eventos cuya ocurrencia causará que n cambie, es decir, en este caso una máquina se daña, entonces ocurre un arribo, una llegada a la cola de reparaciones, que aumenta el número de máquinas que se están reparando, o una máquina es reparada, por lo cual abandona la cola de reparación y el número de máquinas disminuye en 1. Puesto que se trata de un modelo de eventos discretos, se necesitan relojes que llevan registros en instantes de tiempo en que ocurrirán ya sea una salida o un arribo o llegada. ¿Ves? En este ejemplo tenemos que asociar un reloj con cada máquina que mostrará cuando la máquina se daña. En ese reloj se almacena el tiempo futuro en el cual se va a dañar. Además se requiere un reloj adicional que muestre cuando la máquina está siendo reparada. Que está siendo reparada será operación, o sea, una que indique cuándo va a salir de ahí. Entonces se requieren M+1 relojes. ¿Cuál es el reloj adicional? El reloj maestro, era que lleva un registro del tiempo de simulación. Es decir, tenemos 3 M relojes para cada máquina más uno que lleva cuenta de la salida y un reloj maestro, que es el tiempo de simulación. Ahora vamos a correr un ejemplo que aparece en el libro que mencionamos anteriormente, en el cual se asumen las siguientes condiciones. Se dispone de un total de 3 máquinas, M1, M2 y M3. El tiempo de trabajo antes de dañarse de todas las máquinas es idéntico, es igual a 10 unidades de tiempo. El tiempo de servicio, es decir, el tiempo que pasa haciendo reparar, es igual para todas las máquinas, es igual a 5 unidades de tiempo. Este modelo se implementará y se hizo pues, en el lenguaje de programación Python. Aquí vemos el flujograma. Vemos que a fin de incluir un nuevo tiempo de arribo, simplemente hacemos que el reloj asociado pase del valor que tiene el reloj maestro más 10, le aumentamos 10 y hacemos también para el tiempo de reparación, hacemos el reloj 4 que corresponde a la salida igual al reloj maestro más 5. Un aspecto muy importante de este modelo de simulación es que solo tenemos que revisar el sistema en los instantes de tiempo en los cuales un evento toma lugar. Y observamos que en esta simulación los tiempos, el reloj de maestro nos da los instantes de tiempo a los cuales algo sucede o un evento ha ocurrido. Estos tiempos son 0, 1, 4, 6, 9, 11 y lo vamos a ver en la corrida manual que tenemos en la siguiente
diapositiva. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que se inicia la simulación y se tiene que escoger qué próximo momento va a ocurrir. Si es una llegada, entonces el reloj maestro se pone al valor del reloj de la máquina que está llegando a la cola de espera. Si no hay ninguna máquina, entonces quiere decir que el reparador estaba inactivo y ahora al ponerle 1 se vuelve activo. Y el reloj 4 que marca la salida se pone en el tiempo actual más 5, le añadimos 5. En el caso de que ya hubieran máquinas, aumentamos n también. En el caso de la salida, el reloj maestro se pone al valor de el reloj de las salidas. Se disminuye el número de máquinas. Si n es igual a 0, quiere decir que entramos en modo de descanso y r se pone a 0. Si no, el reloj de la máquina que está saliendo, que está entrando, perdón, se aumenta en 5 y la máquina que está saliendo se aumenta en 10 a partir del reloj maestro. En esta correa a mano podemos ver cómo trabaja. Estas son las condiciones iniciales. El reloj maestro está en 0, la máquina 1, 1, en la máquina 2 tiene 4, en la máquina 3, 9 y el reloj 4 que marca la salida no tiene valor ahorita. N, que indique el número de las máquinas fuera de servicio, es 0 y la reparación se encuentra en modo inactivo. Entonces, de estos tiempos, el menor es 1 y es el que se va a atender primero. Corresponde a un arribo. En el tiempo 1, entonces hay un arribo y el número de máquinas ahora es 1 y el reparador ya se encuentra ocupado. Para la siguiente iteración hay que chequear cuáles son los valores que quedan y solo tenemos 4, 9 y 6. El menor es 4, entonces el siguiente tiempo es 4, que corresponde a la máquina 2, y en este caso se juntan la máquina 1 y la máquina 2 en reparación. Por eso tenemos n igual 2 y el sistema está ocupado. Y el siguiente arribo sería en 9. Pero en este caso tomamos en cuenta todos los 4 relojes. Y al comparar vemos que 6 es menor que 9 y entonces lo que ocurre es una salida en el tiempo 6. Entonces se reduce en 1 el número de máquinas y se integra en la máquina 1 que había estado en reparación y se aumenta su tiempo de trabajo a partir de este momento que es 6, 10 más, entonces es 16 y así continúa. Aquí vemos una corrida efectuada en el simulador creado en Python. Vemos cómo va convergiendo a un valor. En este caso n se queda en 1, es decir, siempre hay una máquina nada más en reparación. Y por lo tanto, puesto que es una máquina, el tiempo que está en la reparación converge a 5, que es el tiempo de servicio de una máquina, es un tiempo fijo. Como vemos, el intervalo transitorio es cerca de 30 unidades de tiempo para los tiempos fuera de servicio de cada máquina. A partir de allí, convergen a un valor de 5 unidades para cada, es decir, el tiempo que pasa fuera de servicio de cada máquina es 5 unidades. Para el número de máquinas en cola n, el intervalo transitorio es alrededor de 12 unidades. Eso es algo visual, pues lo estamos viendo. Y converge a la unidad, es decir, a partir de 12 unidades siempre hay solo n igual 1, una máquina siendo reparada. No calculamos intervalo de confianza en este caso porque es una constante el valor, no aleatorio. Ahora cambiamos un poco
la forma en que el sistema actúa, en lugar del tiempo de trabajo ahora ser constante, que antes estaba solo en 10, ahora puede variar uniformemente entre 10 y 12. Igual el tiempo de reparación, que estaba fijo en 5, ahora está uniformemente distribuido entre 5 y 7. Pues puede valer 5, 6, 7 y aquí 10, 11, 12. Ahora veamos cómo se comporta el sistema. Vemos, ¿verdad? Que aquí el número de máquinas no es estable, sino que queda fluctuante entre 1 y 2. Y el tiempo que están fuera de servicio las máquinas está cercano a 6. Después de una serie de correos podemos ver, ¿verdad?, que el tiempo de warm-up o de periodo transitorio es cerca de 30 unidades de tiempo para cada máquina. Para el número de máquinas en cola N, el tiempo es como de 12 unidades, ¿verdad?, para que se quede en la forma que tiene finalmente, aunque no llega a un valor estable. Los tiempos de fuera de servicio, con un intervalo de confianza del 95%, son estos valores, están alrededor de 6, 6.3, 6.67. El número de máquinas en la cola tiene un valor de 1.38, pues esto no es muy significativo dado que pues no es un número entero y puesto que el valor es fluctuante, pero estas son solo muestras de lo que puede resultar de la simulación. Volvemos a nuestra página de notebook de Jupyter y aquí tenemos el ejemplo del valor de máquina, el código, ¿verdad? Aquí lo hemos definido como una clase que se llama simulación y en él pues aplicamos la lógica que vimos en el flujograma. Al final vemos dos métodos que indican cómo generar un archivo y aquí vemos que se utiliza el reloj maestro y se le suman 10 unidades. En el caso de la salida son 5 unidades. A partir de esa clase pues creamos una clase que hereda de la anterior, se llama simulación uniforme. En este caso la función para generar el archivo usa una distribución uniforme, ¿verdad?, con parámetros, y el reloj maestro, se le suma este tiempo generado de manera uniforme, se le suma al tiempo del reloj maestro igual con el tiempo de salida, que también se genera una variable aleatoria uniforme y se suma al reloj maestro. Aquí vamos a ver una corrida, digamos, de aquí está la corrida utilizando el simulador y para la generación de gráficos, y al final está un código para la generación y la generación de los intervalos de confianza de las variables de interés. Ahora vamos a realizar una corrida del simulador y vemos, ¿verdad?, cómo este es el modelo número 2 del simulador, en el cual se utilizan intervalos distribuidos uniformemente para la generación de los tiempos de salida y de llegada a la cola de espera. Y vemos ahí que el número de máquinas en reparación fluctúa, ¿verdad?, entre 2 y 1. Hay tiempo en que se queda en 1, pero normalmente tiene esa manera fluctuante. Y pues los tiempos fuera de servicio de las máquinas están alrededor del valor 6. Y aquí pues tenemos los tiempos tiempo de espera con su respectivo intervalo de confianza al 95%. Bueno, aquí se puede experimentar con este código cambiando los valores de extremos de la distribución y observando
los resultados de manera gráfica. Aquí pues se miran todo, se puede ver todos los valores del reloj maestro y los relojes de la máquina individuales y los valores finales de las variables pues, de interés. Conclusiones. La simulación es una técnica de resolución de problemas muy poderosa. Su aplicabilidad es tan general, bueno, que sería difícil encontrar lugares donde no se ha aplicado la simulación. Su idea básica es construir un modelo de un sistema con algunas ecuaciones, algo simplificado, y determinar su comportamiento con respecto al tiempo. Es utilizada, ¿verdad?, cuando no se dispone de una expresión analítica para describir el comportamiento de un sistema. ¿Mm? O el cálculo de la misma lleva mucho tiempo. Normalmente se trata de un tema interdisciplinario porque, bueno, utiliza campos de la informática, por ejemplo, programación, eh, algoritmización y de matemáticas, ¿verdad? Porque hay una serie de ecuaciones, ¿verdad?, que van incluidas. Y pues con eso concluiríamos esta presentación acerca de la simulación estocástica.